¿Sí está prendido? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Otra vez se había ido el sonido de allí de nuestro máster, pero ya estamos ready. Bendiciones otra vez nuevamente para todos, bendiciones a las hermanas y hermanos que están aquí, están presentes, bendiciones. Gracias por venir, por disponer su corazón un miércoles para venir y recibir. Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de YouTube y de Facebook en nuestra página de Comunidad Cristiana de Transformación. Bendiciones para todos. Bueno, hoy otra vez tengo el privilegio de compartir la palabra. Nuestro pastor está en la ciudad de Bogotá, está haciendo unas diligencias inaplazables que tienen que cumplirse periódicamente. Entonces él está por allá cumpliendo sus menesteres. Entonces aquí estamos cumpliendo nuestro deber para con Dios, para con ustedes, y a recibir un miércoles, porque yo sí lo digo, el miércoles es el oasis en medio del desierto, ¿sí o no? Recibir un miércoles es muy bacano, a pesar de que muchas veces no se puede asistir a la iglesia, es muy bueno recibir los miércoles. Hoy vamos a trabajar el Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, versículos del 1 al 11. La Biblia lo llama la pesca milagrosa. Hace unos años, hace por ahí, eso fue que como en el 2018, nuestro pastor predicó acerca de este pasaje de la Biblia y lo llamó Pasos para ser pescadores de hombres. Pero yo estuve estudiando y estuve leyendo varias cositas, y hay un enfoque que que Dios le quiso dar diferente a esto. Y el título para el día de hoy es Nadando en aguas más profundas. Amén. Entonces vamos a leer el Evangelio. Ahí en sus pantallas va a aparecer la Reina Valera de 1602. Entonces voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a favor de ustedes, rogándole y pidiéndole a mi Dios que sea Él tomando el control en este tiempo, en esta noche, que sea Él hablando a través de mí, que no sea mi humanidad, sino su divinidad ministrando y hablando a cada uno de nuestros corazones, y que esta palabra caiga como semilla en tierra abonada y dé su fruto a su tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de su nombre. Amén. Dice así: y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque el temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo Jacob y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Palabra de Dios. Amén. Cuando yo estaba estudiando este tema, navegando por el internet, me topé con una historia de un pastor, de un predicador de los Estados Unidos. Y yo voy a contar la historia de este pastor, y más o menos lo vamos a ir empatando con la predicación para que vayan mirando. Resulta que este pastor decía que cuando él tenía 5 años, el papá de él estaba como en un receso escolar,
y el papá le dijo que en esos días de receso él se lo iba a llevar a pescar, pero que tenía que ser en las horas de la noche, pero mientras tanto él iba con él al trabajo y él lo iba a esperar. El papá del pastor, del predicador, trabajaba en una construcción. Entonces resulta que cuando el niño de 5 años en esa época veía al papá trabajar, él sacó su vara de pescar, se sentó en en un andencito del parqueadero de los carros y lanzó la red en un charco. Imaginen, un charco, en un lodazal ahí, y todo el mundo lo estaba mirando. El pastor decía que cuando el papá de él contaba esta historia a todos los amigos, él se avergonzaba, pero él, ya siendo un poco mayor, empezó a entender y empezó a tomar de manera jocosa este pasaje. Él tiró la vara en el charquito. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. ¿Sí o no? Dice el versículo 1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aquí va la primera pregunta de la noche para los que estamos aquí. ¿Por qué la gente, bueno, de pronto hoy en día no tanto, pero para eso vamos a ir desarrollando el tema, pero por qué la gente de esa época, bueno, y quizás también ahora, se agolpaba para oír la palabra de Dios? ¿Alguien sabe por qué? ¿Se imaginan? Imagínense. En ese tiempo la opresión del Imperio Romano era mucha. La historia del pueblo judío, desde el rey David hasta Jesús, pasó por muchas cosas. Pasó por el reino de Salomón, de ahí sufrió la división, de ahí la invasión de Babilonia, de ahí la invasión de los persas, el cautiverio de 70 años, los reyes malos, muchas cosas. Opresión, dictaduras, malos sacerdotes, bueno, muchas cosas. Muchas de las cosas que estamos viviendo nosotros acá, muchas de las cosas. De manera, puede ser para muchos, para algunos, puede ser peor ahora, porque ahora puede estar la presión de pagar un arriendo, de no tener empleo, de tener hijos, de no tener cómo sostenerlo, bueno, de muchas circunstancias. Pero esa gente se agolpaba a oír a Jesús porque Jesús tenía una cosa que nosotros tenemos hoy en día. Jesús tenía la salida, el desfogue, el escuchar una cosa nueva que no era las acusaciones de los romanos, la persecución de los romanos, el cobre de los romanos, muchas otras cosas. Jesús, ¿qué les estaba ofreciendo a ellos? Lo que nosotros estamos diciéndole a la gente que Jesús tiene para cada uno de nosotros: vida eterna. Vida eterna. Eso era lo que tenía Jesús, eso era lo que llamaba la atención de la gente en ese tiempo. Hoy en día, eso es lo que debe de llamar la atención de cada uno de nosotros, y cuando nosotros estemos presentando a Jesucristo a la gente. Son muchas cosas, pueden ser las circunstancias, las ocupaciones, las prioridades, puede ser la misma sociedad, puede ser la misma religión la que nos esté oprimiendo de muchas cosas y nos esté sacando de nuestras prioridades, o de nuestra prioridad que debería de ser Dios. Muchas cosas de lo que hablaba nuestro pastor el domingo, que decía que nosotros nos aislábamos, nuestra lepra nos ganaba y nosotros optábamos más bien por dejar de asistir a la iglesia por X circunstancia. Nosotros dejábamos de ir a recibir vida eterna, bendición aquí en la congregación por X motivo. Y eso es lo que nosotros debemos de empezar a cambiar. Nosotros como cristianos sabemos que Jesús es palabra de descanso, es palabra de refrigerio, es palabra de salvación. Amén. Entonces todo el mundo se agolpaba para oír a Jesús, para oír ese descanso, para sentir ese descanso que en esa época la gente necesitaba oír. Yo los miércoles cuando predico, yo digo que el miércoles es un oasis en medio del desierto. A mí me hace falta venir a la iglesia. Muchas ocasiones no puedo venir por circunstancias como las que acabo de mencionar yo acá, pero yo anhelo estar en la iglesia, yo anhelo estar recibiendo, yo anhelo estar alabando a Dios,
¿Por qué? Porque aquí en este espacio, en este salón, en este auditorio, es donde yo me puedo encontrar con Dios y desfogar todo lo que yo soy. Porque en mi casa tal vez no puedo, porque estoy más limitado, porque estoy más pendiente del celular, del fogón, del televisor, de muchas otras cosas. Pero cuando estoy acá, estoy concentrado en lo que yo vine a hacer, que es estar con Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente siempre. De las muchas cosas interesantes que hay en la Biblia, el Evangelio de Lucas es realmente especial. Es realmente especial. Si ustedes se acuerdan, el pasado domingo, nuestro pastor dijo que el Evangelio de Lucas era el más detallista, era el que contaba las cosas minuciosamente. ¿Sí o no? Resulta que los primeros dos evangelios, Mateo y Marcos, hablan de la pesca milagrosa de manera similar. O sea, de acá, cuando Jesús se lleva a Pedro a aguas profundas para pescar, para hacer la pesca que Pedro no pudo hacer en toda la noche. Resulta que Juan no habla de la pesca milagrosa, sino que resulta que los primeros discípulos fueron, creo que fue Juan, la Biblia no lo relata, pero fue Andrés, dos discípulos de Juan el Bautista que se unieron a Jesús cuando él dijo: he ahí el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y de ahí empezó el ministerio de Jesús, según Juan. Pero según Lucas, el ministerio de Jesús había empezado hacía mucho rato atrás, mucho rato. Inclusive, de ahí en el Evangelio de Lucas empieza a mencionar cuando Jesús es llevado al desierto, a la tentación con el diablo, ¿cierto? Cuando salió y empezó a ministrar. Por aquí, Lucas es distinto. El relato de la vida de Jesús es un poco más largo. Jesús no comienza su ministerio llamando a los discípulos, sino que empieza con el sermón de la sinagoga. Cuando él sale del desierto, él llega a la sinagoga de Nazaret, donde él estaba acostumbrado a ir. Eso dice el Evangelio de Lucas, donde él iba constantemente, donde él iba seguidamente. Por aquí dice, pero ya se los voy a decir. Versículo 16 del capítulo 4: y vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea que Jesús tenía por costumbre congregarse, estar en la congregación. Y dice el versículo 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló lugar donde estaba escrito, y empezó a leer. Ahí empezó el ministerio de Jesús. También, después de que salió de la sinagoga, él saca un espíritu inmundo. Él sana a la suegra de Pedro. Predica en las sinagogas de Judea. ¿Sí o no? Entonces el ministerio de Jesús ya había empezado hacía tiempecito atrás. Pero vamos a lo que nos compete. Resulta que la obra de Jesús, que es la iglesia, que son las almas, siempre necesita mucha más gente. ¿Sí o no? ¿Cuál fue el llamado de Pedro como tal, el que le hizo Jesús en ese momento? Que él iba a ser pescador de hombres. ¿Sí o no? Resulta que la obra de Dios no puede quedarse quieta y necesita constantemente discípulos. Necesita constantemente hombres y mujeres valientes que se pongan el overol y trabajen en pro del evangelio. Y Lucas lo refleja constantemente. Lucas muestra cómo ha crecido la obra de Cristo y que requiere reclutar más discípulos. En el capítulo 5 está el llamado de Leví, de Mateo. Después en el capítulo 6 está el llamado de los 12 apóstoles, no de los discípulos, sino de los 12 apóstoles. En el capítulo 9, Dios o Jesús le encomienda la misión a esos 12 apóstoles, ¿cierto? En el capítulo 10, Dios encomienda a 70 personas que vayan predicando el evangelio de dos en dos. ¿Van recordando? ¿Cierto? Dice, se cayó. También está en Hechos capítulo 6, que Hechos también es,
Hechos también es un libro que fue escrito por Lucas y dice que ahí en la iglesia primitiva habían 7 escogidos para servir en la misma iglesia, en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 9 refleja la conversión de Saulo, de Pablo de Tarso. En el capítulo 11 de Hechos, de los varones de Chipre, que proclamaron a Cristo en Antioquía. Y otra de las cosas interesantes en Hechos capítulo 13, el envío de Saulo y de Bernabé a trabajar en la obra de Dios. Así que Dios siempre está reflejando que en la obra se necesitan hombres, se necesitan mujeres. ¿Para qué? Para seguir haciendo discípulos, para seguir haciendo más personas que prediquen a Cristo. Amén. El primer paso que había hablado nuestro pastor hace 4 años, hablaba de redireccionar nuestro enfoque. Hoy la iglesia, lo hemos dicho ya hace tiempecito, viene en un letargo, viene como muy acomodada. Por temas de pandemia se acomodó mucho a la virtualidad, se acomodó mucho a la casa, se acomodó mucho al aislamiento, porque a eso se le dice así, y ha entrado en un declive de crecimiento. En vez de las iglesias estar creciendo, antes se han ido muchos por miedo al contagio, por muchas cosas que han pasado a través de la pandemia. Pero hoy nosotros, como cristianos, como asistentes, aún los que nos están viendo a través de nuestras páginas, ¿cómo podemos nosotros redireccionar nuestro enfoque? ¿Cómo lo podemos hacer? El primer paso es obedeciendo la voz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el versículo 5, en el versículo 4, después de que Jesús estuvo predicando a la gente, Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En el versículo 5 dice: respondiendo Simón Pedro le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. A todos nosotros nos ha costado dar pasos de fe. A todos nosotros nos ha costado creerle a Dios de lo que Él nos ha prometido. En muchas circunstancias nosotros hemos dudado de que Dios exista. En muchas circunstancias. Pueden ser extremas, pueden que no, pero nosotros hemos estado dudando de lo que Dios a nosotros nos ha estado diciendo constantemente. Y eso también es pecado, claro, es que eso lo hemos venido diciendo hace tiempecito, de que cuando nosotros no le creemos a Dios, nosotros mismos hacemos a Dios mentiroso, ¿cierto? Entonces nosotros por circunstancias X, nosotros no le creemos a Dios. Por circunstancias que son superiores a nuestra fe, nosotros hacemos a ese Dios, al Dios al que nosotros creemos, lo hacemos mentiroso. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Pedro? A pesar de que ya estaba agotado, a pesar de que había trasnochado, a pesar de que en toda la noche no consiguió nada y ya estaba lavando su red para ir a descansar, ¿él qué hizo? Obedeció. ¿Cuál es el llamado primero hoy? Obedecer a Cristo. No importa la circunstancia, no importa de que su amado esposo se esté muriendo, no importa de que su amada esposa se esté muriendo, no importa lo que esté pasando en este momento, créale a Dios. Él está por encima de la circunstancia que usted en este momento esté pasando. Amén. Si usted ve que las cosas no se están dando como usted quiere, ore a Dios, créale a Dios. Ahorita la pastora nos estaba haciendo referencia después de la alabanza de eso. Si nosotros le creemos a Dios, Dios va a hacer las cosas que nosotros tengamos en nuestro corazón que sean hechas. Amén. Redireccionar. ¿Ustedes qué creen que estaba pensando Simón Pedro cuando Jesús le dijo que entrara mar adentro para pescar? ¿Ustedes qué creen que hizo o pensó Pedro? Está loco, pues yo ya trabajé toda la noche y no pesqué nada. Pero había una cosa interesante. Habíamos dicho que Lucas había retratado
el ministerio de Jesús antes. Y resulta que Jesús ya había sanado la suegra de Pedro, ¿cierto? Entonces, Simón Pedro ya conocía quién era Jesús. Amén. Otra de las cosas era que él había escuchado el sermón que le estaba dando a las personas desde la barca. Amén. Simón ya sabía quién era el que estaba montado ahí en la barquita con él. Él estaba escuchando, así como todos nosotros. Todos nosotros tenemos a Jesucristo montado en nuestra barca, en nuestra vida, en nuestro ser. Jesús está con nosotros, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que Simón Pedro estaba dudando de lo que podía ser el maestro para la vida de él. Amén. A pesar de que él había escuchado, dudó en su corazón, mas obedeció. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan del niño que habíamos dejado ahí en stand-by? El que estaba pescando en el charquito. Así somos nosotros. Así somos nosotros, tal cual. ¿Por qué? Decía el pastor que nosotros cuando entramos a la vida cristiana, nosotros cambiamos nuestro entorno social completamente. ¿Sí o no? Cuando nosotros entramos a la iglesia, nosotros estamos tan eufóricos, nosotros estamos tan en ese buen momento que nosotros nos juntamos con las personas que están en ese mismo sentir. Entonces ya nuestros amigos no son los que crecieron con nosotros, sino que nuestros amigos empiezan a ser los que están al lado en nuestra iglesia, ¿cierto? Empiezan a ser nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros guías, como quieran llamarlo. Nuestro entorno empieza a cambiar, ¿cierto? Pero pescar donde está el charquito, pescar donde ya está pescado, es difícil. ¿Sí o no? Nosotros, ¿en qué entorno nos estamos moviendo? En el entorno cristiano. En el entorno cristiano. ¿Cuáles son las aguas profundas a las que nosotros tenemos que ir? Al que está afuera, al amigo que hace mucho rato no llamamos. Resulta que después de que el niño estaba con la varita pescando en el charquito, el papá lo vio desde el último piso y le gritó: guarde la vara, que en la noche vamos a pescar donde hay peces. Bacana la frase, ¿cierto? Para nosotros hoy en día, ¿dónde están los peces de la iglesia? ¿En la iglesia? No. Los peces están mar adentro. Nosotros tenemos que bogar mar adentro, nadar en aguas profundas. ¿Y cuáles son esas aguas profundas para nosotros? Los amigos a los que nos da pena decir que somos cristianos. A ese familiar descarriadito que se burla de nosotros por nosotros ser evangélicos. Eso es nadar en aguas profundas. Nadar en aguas profundas, bueno, voy a poner este ejemplo, que yo sé que ellos lo hacen porque yo he sido testigo de eso. De nuestros pastores, cuando están vendiendo un apartamento, que le predican al comprador del apartamento que ellos están ofreciendo. Eso es nadar en aguas profundas. Nadar en aguas... Sí, así uno pierda la venta, no importa, es que lo principal es el reino de Dios. Nadar en aguas profundas es yo publicar en mis redes sociales que yo sigo y amo a Cristo. Eso es nadar en aguas profundas, es no avergonzarme del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Eso es genial, eso es genial. A mí me ha pasado varias veces que voy con el pastor y estamos almorzando. Bueno, vamos a dar gracias, y él ora, o nosotros oramos, y todo el mundo es pendiente de lo que nosotros estamos haciendo. Y yo he notado algo, y no sé si la pastora también lo ha notado, que cuando nosotros oramos en un sitio público, las personas se quedan calladas y sueltan sus cubiertos. ¿Ustedes no han notado eso? Yo sí lo he notado. Yo sí lo he notado. ¿La pastora lo ha notado? Yo lo he notado. La gente respeta eso. ¿Por qué? Porque la gente se agolpa cuando escucha de Dios. La gente quiere escuchar algo nuevo. La gente sí quiere escuchar una alternativa, no, quiere escuchar la alternativa, que es Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nadar mar adentro, para que las redes que nosotros vemos vacías se estén llenando de peces. La iglesia necesita hombres y mujeres, la iglesia necesita un renuevo generacional, por así decirlo, ¿sí o no? Y nosotros estamos llamados a llenar esas redes de peces como nosotros. Amén. Dice acá, tercer paso, y este paso es interesante. Este paso es interesante porque muchas veces nosotros no lo hacemos. Dice, reconocer a Jesús
o crecer en el entendimiento de quién es Jesús. Pedro ya sabía quién era Jesús porque ya había estado en su casa y porque había estado escuchando el sermón que él estaba dando a la gente, al tumulto que estaba allá en el mar de Genezaret. Pero resulta que en el versículo 8 dice, como todo, si uno no ve, no cree. Dice, viendo esto Simón Pedro, sabiendo que la barca se estaba hundiendo por esa cantidad de peces, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hay algo muy bacano. Resulta que en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8, hay algo similar. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. A mí me pasa algo especial con este pasaje, porque yo soñé con este pasaje. Y yo entendí en este pasaje el llamamiento de Dios para conmigo. Dice así: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ojo con esta parte, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Bueno, y así sigue hasta el versículo 8. Y resulta que por acá, en la carta a los Corintios capítulo 15, Primera Corintios, capítulo 15, vamos a leerlo. Del 1 al 11 también. Pero vamos a leer ¿dónde dice? Dice acá, versículo 9. Ustedes tienen la tarea de leerlo en su casa, pero voy a leer desde el versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí Pablo está hablando del Pentecostés. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, él se está tratando como ya a lo último. Dice el versículo 9, porque soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Tanto Pablo como Pedro y como Isaías tenían clara cuál era la posición de ellos como seres humanos frente a Dios. Ellos tenían clara cuál era su indignidad frente a la persona de Jesucristo. Pedro frente a la persona de Jesucristo, Pablo frente a la persona de Jesucristo, Isaías ante la persona de Dios. Pero resulta que aquí hay algo interesante. Dios manda a un serafín a que purifique los labios de Isaías. Y Jesús purifica a Pedro con una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Yo quiero que alguien me diga cuál es esa palabra, de las que estamos aquí. ¿Cuál es esa palabra con la que Jesús purifica a Pedro? Y es algo sencillo. No, es en este mismo pasaje, en el versículo 10, sí. ¿Cuál es? Ajá. La palabra con la que Jesús purificó a Pedro es no temas, no temas.
no temas. Y desde ahí Pedro no tenía el enfoque de ser pescador, sino que ya Jesús le dio el enfoque de ser pescador de hombres. ¿Por qué? Porque ya le había enseñado que para pescar hombres, para pescar en cantidad, tenía que ir mar adentro, tenía que ir a aguas más profundas. Y resulta que por datos curiosos de la Biblia, nosotros ya hemos aprendido aquí, hemos enseñado que en la Biblia, dependiendo de la traducción que nosotros leamos de la Biblia, hay 365 no temas en la Biblia. Pueden haber más según la traducción, pero son 365 veces, o sea, todo un año en el que Dios le está diciendo a usted no tema, que lo está purificando, que le está diciendo yo estoy aquí, que nos está haciendo dignos de estar en su presencia, porque indignos somos todos, porque todos somos pecadores, pero el único que se hace como nosotros, que se hace propicio a nosotros como oro el publicano, es Él, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Amén. 365 no temas hay en la Biblia, de cuál nos vamos a apropiar cada uno de nosotros. Amén. Dice acá, el cuarto punto, para nosotros remar o nadar mar adentro, y es trabajar con otros creyentes. Versículo 7, dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Resulta que cuando Jesús encomendó la misión de los 70, Él enviaba de 2 en 2. ¿Sí o no? Aquí habían barcas. Y en las barcas no solamente estaba Jesús y Pedro, sino que también ahí estaba Andrés, estaba Juan, habían otras personas. Y resulta que llamaron a otros para ayudar a sacar todos los peces que ellos habían sacado en ese momento. ¿Cómo podemos hacer nosotros, trabajando en compañía, trabajando con los hermanos de la iglesia, con los que nos mantenemos, para nadar más adentro? Simplemente yéndonos a nadar más adentro. Dios hace mucho rato nos está diciendo que tenemos que empezar a discipular, que tenemos que empezar a evangelizar. Dios a mí personalmente, y eso lo dije hace un mes y pedacito, a mí personalmente me puso el reto en este año de ganarme una persona, y estoy trabajando en pro de eso. Estoy bombardeando a la gente o a la persona con cosas de la Biblia, preguntándole acerca de su vida, evangelizándolo, acompañándolo. Y Dios hace rato nos está diciendo que evangelicemos, que vayamos y llevemos el mensaje de la Biblia, el evangelio de paz, el evangelio de salvación. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros en la iglesia? Acompañándonos. ¿Cómo lo podemos hacer? Llamando a las personas que nosotros conocemos, yendo a visitar a las personas que nosotros conocemos, no a los que son de la iglesia, sino a nuestros amigos, a los que están afuera. Este pastor decía y hablaba de unos porcentajes acerca de las personas nuevas que vienen a la iglesia. Resulta que no sube del 3% las personas que vienen cuando nosotros los cristianos vamos y evangelizamos. No sube del 3% las personas que por pasar y están viendo o escuchan que están orando y se meten. No sube del 3%. No sube el 3% las personas que pasan y entran a preguntar una dirección. No sube del 3%. Pero ¿sabe cuál es el porcentaje de las personas que llegan a la iglesia porque uno los invitó? 72%. El 72% de las personas nuevas que llegan a la iglesia es porque un cristiano, un creyente, se tomó la tarea de invitar a esa persona. Se tomó la tarea de nadar aguas adentro. ¿Sí o no? Si nosotros estamos viendo que la iglesia está vacía, nosotros tenemos la obligación de invitar a las personas que se están ahogando aguas adentro.
¿Por qué? Porque los debemos de traer a Jesús, que es la salvación. Amén. ¿Cómo podemos trabajar nosotros en eso? Llamando, invitando a la gente, diciéndole, vea que hay un parche, somos jóvenes, somos viejos, ahí lo que sea. Como teníamos nosotros una frase hace muchos años, hace por ahí 14 años, que nosotros le decíamos, con ropa también se pasa bueno, y la respuesta es Jesucristo. Así decíamos nosotros en el ministerio juvenil que había hace mucho rato, hace muchos años, y es verdad, aquí con Jesucristo se pasa mucho mejor que estando afuera. Estando afuera, ¿uno qué consigue? Solo enfermedades. Así no sean físicos, pueden ser mentales, pueden ser desórdenes en otras cosas que se pueden reflejar más adelante en lo físico. Pero habla por el micrófono, por favor. Que de hecho, referente a eso que estás hablando, ayer estábamos viendo a un doctor y él decía que en estos momentos el 90% del mundo tiene algún padecimiento, alguno de los 3 padecimientos, que es depresión, estrés y ansiedad. Y todos 3 son los principales causantes de enfermedades en el mundo. O sea, los 3 principales causantes. Y el 90% de la sociedad a nivel mundial sufre alguna de las 3. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos nosotros esperando para ir a nadar aguas adentro? El quinto paso es ese. Si ya tenemos nuestros compañeros, si ya tenemos nosotros la moral, como el que me quita la pena, porque si él habla yo hablo, si yo hablo él habla, ¿qué estamos esperando para ir a nadar a aguas abiertas, a un mar abierto, a aguas profundas? Ese es el quinto paso, atreverme a dar el paso de fe que nosotros no hemos dado. ¿Para qué? El pastor decía hace unos días en la prédica pasada, si yo no doy ese paso, yo no voy a ver qué va a pasar. Simplemente me voy a quedar a que pase lo mismo. Pero si yo doy ese paso, voy a ver algo diferente, porque ya no me quedé atrás, sino que di el paso de fe hacia adelante. El quinto paso es ir a pescar en aguas profundas. ¿Cuáles son esas aguas profundas? El vecino, el bulloso, el que el domingo a las 8 de la mañana está con un martillo, dele que dele. Sí, o ese bulloso que es con reggaetón un sábado hasta las 4 de la mañana. Esas son aguas profundas. A ese hay que hablarle de Cristo. Que no cree, vaya y habla, libera para que le transforme la vida. Es de verdad. Yo lo digo porque yo lo he vivido, porque yo he sido testigo de eso. Sexto paso, dejar los resultados en manos de Dios. El pastor decía hace unos días, ¿cuál es el miedo de nosotros salir y evangelizar? ¿Cuál es el miedo de ir a nadar? Pues yo no sé nadar, yo al estilo Alka-Seltzer, es para abajo y echando burbujas, yo no sé nadar. Es más, mi esposa lo ha dicho y muchos de ustedes lo saben, a mí me atemoriza salir a hablarle a la gente, para mí eso es un miedo. Pero el pastor decía hace pocos días, ¿cuál es el miedo? El no está asegurado, porque nosotros vamos con el no en la cabeza. Pero ¿cuál es el reto del cristiano? Cambiar ese no. ¿Cuál es el miedo de decir que no? No, el no ya lo tenemos asegurado. Vamos es por ese sí. Eso, ¿cuál es la pesca que consideras difícil? Así es. ¿Cuál es la zona profunda a la que usted no se atreve a nadar? Ir a nadar. ¿Cuál es esa zona profunda? Los amigos. Sí, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, y el pastor decía, y la pastora también decía, hombre, si yo todos los días hablo de Jesús, ¿con quién me voy a estrellar? Con nadie. Si a nadie le gusta, pues de malas, yo estoy hablando de Cristo. Si me reciben bien, gloria a Dios. Si no, se van con la semilla sembrada en su corazón. Pero constantemente está hablando de Dios, se está hablando de Cristo. Amén. Hoy examinémonos cuál es el agua profunda
que yo debo ir a nadar. Definitivamente mi agua profunda es el evangelismo, definitivamente. Yo tengo que botar el miedo de nadar allá afuera. O sea, de decirle a la gente, hola, ¿cómo estás? Así como hace el pastor, en frío, que los coge, como se dice coloquialmente, con los calzones abajo. A mí eso me da temor. A mí eso me da temor, no sé, de pronto ¿cómo se dice? La noción, el autocuidado, la autoconservación de que uno le digan que no o al rechazo. De pronto es esa pared que uno forma. Y esa es mi agua profunda. ¿Cuál es su agua profunda? Los amigos, el jefe, los compañeros de trabajo, la familia, esa familia que lo critica a usted porque usted nunca debió de cambiarse de religión. ¿Cuál es esa agua profunda? Que es agua profunda, la familia, yo sé que la familia es el agua más profunda y oscura que hay. Sí, total, ¿o no, pastora? Esa es la más profunda. ¿Por qué? Porque cuando usted se mete a nadar allá, salen las pirañas a morderlo. ¿Y cuáles son esas pirañas? Los tíos, los que le dicen eso del evangélico, el pandereta, el aleluyo. El que no puede beber, el que no puede trasnochar. Las burlas saltan, ¿sí o no? Sí. Sí, exactamente. ¿Por qué? La familia se aleja. A mí también me pasó algo similar con mi hermano. Yo era muy allegado, o yo soy muy allegado a mi hermano porque ya está experimentando lo que yo experimenté. De que yo entré a la iglesia de Dios y yo dejé muchas cosas. Yo dejé de ir al estadio, yo dejé de trasnochar. A mí no me gustaba beber, pero a mí me gustaba estar en fiestas, hacer desorden, a mí me gustaba eso. Y yo, cuando entré a los pies de Cristo, ya mi entorno cambió, porque con los que yo quería mantener era con los de la iglesia, porque era ya mi parche, porque es de lo que yo estoy hablando en este momento. Entonces, yo me vine a pescar en el charquito, y los peces se quedaron allá. ¿Sí o no? Mis amigos, los que se están ahogando, mi familia con los que yo compartía, mi hermano con el que yo compartía en el estadio, ya no. ¿Por qué? Porque él sabe que ya no, ¿cierto? Y así muchas cosas. Nosotros como cristianos, en muchas ocasiones nosotros vemos la indiferencia de la gente y más de nuestra familia, pero el paso no lo tienen que dar ellos. Ellos van a seguir en las mismas, el paso lo tengo que dar yo. Sí. Sí. Ya habló. Sí, no, totalmente. Sí, totalmente. La hermana Leida está diciendo que ella siente muy alejados a los hermanos. Ellos se llamaban constantemente, sí, se llamaban constantemente, y desde que la hermana Leida llegó a la iglesia a los pies de Cristo, todo cambió. O sea, ya no se llaman, ella siente a la hermana muy distante, sí. Mejor dicho, ella siente lo que sentimos nosotros, que cuando nosotros estamos hablando con un inconverso o con un impío, ya llamó el loco a hablar de Jesús. Eso. Sí. Sí, y ya se sacan esas excusas de que no pueden, de que están ocupados, de que tienen que hacer alguna cosa, sí, suele pasar. Normal. Si supieran, tomaba mucho, si supieran la historia de una amiga mía. Vea, una amiga mía, hermana Leida y hermanos que están viéndonos en YouTube y en Facebook, una amiga mía iba a la iglesia, se congregaba y borracha predicaba de Cristo. ¿Lo oyen? Sí, entonces es eso, el paso lo tenemos que dar nosotros, ellos se van a quedar igual y tal como están, sí, pero totalmente, pero hoy Dios nos está preguntando, o nos está preguntando, no,
nos está diciendo, bogue mar adentro y eche las redes. ¿Quién es el que tiene que obedecer a pesar de las circunstancias adversas? Yo. Si ellos están raros, yo tengo que hacer lo posible por enmendar la relación. Que ellos sigan raros, no importa, pero yo soy el que me tengo que acercar, a seguir nadando, no importa, a seguir chuzando. Hermana Leida, yo le digo algo. Sí. No, y suele suceder. Y yo soy de las personas que piensa, y yo sé que muchos de nosotros pensamos así, y es que cuando nosotros insistimos y la persona accede, cuando la persona viene pasa algo, porque de pronto la persona puede venir por compromiso, pero cuando la persona viene acá, algo pasa. No, es que usted le dijo al pastor que yo venía y esa prédica era para mí, ese varillazo era para mí. Ahí empieza el toque de Dios. Sí. Cuando llega totalmente, cuando yo le doy la oportunidad a Dios de que cambie mi vida, Dios la va a revolcar en un ya. Sigue insistiendo, hermanos, sigamos nadando en esas aguas profundas. ¿Por qué? Porque de allí es que nosotros vamos a sacar a los discípulos que vienen debajo de nosotros. Habla, pastora. Resulta que cuando le hablamos a estas personas, a estos pececitos, y nos rechazan, cuando estén delante de Dios, ellos le van a decir, pero es que a mí nadie me dijo nada, a mí, y Dios les va a recordar cuando cada uno de nosotros les hablábamos. Sí, porque si nosotros no hablamos, entonces Dios nos va a decir, ¿por qué no hablaste? Sí, entonces estamos cumpliendo nuestra labor del Ministerio de la Reconciliación, que eso es muy importante. Ellos tendrán que dar cuentas porque no van a tener excusas. Sí, totalmente. Sí. 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 Sí, igual hay que orar por las almas, para que Dios tenga misericordia, porque yo también estoy seguro, yo estoy seguro de una cosa, hermana Leida. Cada uno de nosotros, la pastora hacía la referencia de nuestro Dios con la flecha, esperando para lanzar el juicio. Y yo sé que Dios hasta el último momento de nuestra vida nos da la oportunidad de arrepentimiento. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy completamente seguro de eso. Sí, por su paciencia. De todo lo que nosotros fuimos. Dios es tan misericordioso que yo estoy seguro de que Dios le da la oportunidad a todas las personas del mundo, a todas. Yo estoy seguro de eso, porque Dios es el único dueño de las almas. No hay nadie más. En el sentido de que nosotros podemos orar por las almas que están descansando, para que Dios tenga misericordia. Nosotros podemos orar por eso. Dios es soberano, Dios sabrá qué hace con esas almas. Sí. Uh-huh. Ninguna. Eso no lo sabemos nosotros. ¿Cuál es la obligación de nosotros? Orar. Si a ti Dios te pone en el corazón orar por tus antepasados, ora. Si Dios te manda a nadar aguas adentro, hágale.
Sexto paso, dejar los resultados en manos de Dios. Dejar los resultados en manos de Dios. Si Dios a ti te dice, echa la red, échela, ya Dios verá. Sí. Sí, de hombres. Sí, sí. Sí, nosotros estamos hablando de ir a pescar. Lo que tienes que hacer, hermana Leida, es, si estás pensando en lo que pudo ser y no fue de tus antepasados, piensa en lo que sí puede ser de los que están contigo en este momento. Ajá. Entonces, eso, dejar los resultados en manos de Dios. Y séptimo paso ya para ir terminando, confiar en Dios, porque Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Dice acá, versículo 4, cuando terminó de hablar Jesús a la multitud, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Dios cumple su promesa. Dios no va a hacer que usted haga cosas en vano. Dios no va a hacer que su trabajo sea en vano, como dice la palabra. Si nosotros hacemos el trabajo de Dios y para Dios, los resultados van a estar en las manos de Él. Y si Él dice que va a haber resultados, va a haber resultados, porque Él cumple su promesa. Si Dios tiene una promesa para con cada uno de nosotros y Él nos dice que tenemos que hacer cosas en pro de esa promesa, hagámosle, porque Él va a cumplir su promesa. Amén. Dice que la red se llenó de peces. La red se llenó de peces y hubo tanta abundancia que hubo para 2 barcas. ¿Sí o no? Si Dios a nosotros desde hace rato nos está diciendo, salgamos, hablemosle a la gente, digámosle a la gente que la alternativa es Cristo, digámosle a la gente que hay alguien que los ama, que en un mundo donde no hay sino perdición, corrupción y muchas cosas, la salida es Jesucristo, creámosle. ¿Por qué? Porque no solo se va a llenar esta iglesia, porque nosotros estamos convencidos de que esto es una denominación, pero la iglesia de Cristo es una. Entonces, ¿cómo van a estar? Sí, totalmente. El propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y qué tal si nosotros nos ponemos a imaginar que esta barca esté llena de peces? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esta barca y las barcas que están a nuestro alrededor llenas de peces? Que no den abasto, que no den abasto. Sería genial. Pero el primer paso, ¿quién lo tiene que dar? Miguelito, yo soy el que tiene que empezar a dar. Amén. ¿Pastor va a decir algo? Sí. Nosotros somos los reconciliadores. Así es. Exactamente. Y también, pastora, la reflexión que yo estaba haciendo era que qué tal si nosotros nos imaginamos esta barca llena de peces. Sí, es que sería genial, o sea, que no dé abasto, que eso no dé abasto, o sea, que no alcancen los servicios para atender la gente. Sino llena de almas, sí. Sí, total. Este es el momento. Entonces, ¿quién es el que tiene que dar el primer paso? Yo. ¿Quién es el que tiene que estar convencido de nadar en aguas profundas? Yo. Porque si yo estoy convencido de que Dios me va a respaldar, mi red se va a llenar. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a entregarle esta noche a Dios. Bueno, no sé si, pastora, ya despedimos a los que... Listo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque tú nuevamente
nos estás diciendo que tú estás al lado de nosotros. Tú nuevamente nos estás recordando que no debemos de temer, Señor, que tú nuevamente nos estás limpiando, Señor, cada día, nos estás diciendo, recordando, Señor, que tú eres propicio a nosotros que somos pecadores. Ayúdanos, Señor, a reconocernos a nosotros mismos como tal, pero ayúdanos también, Señor, a que nosotros procedamos al arrepentimiento verdadero, que nosotros tengamos la valentía, Señor, de ir a nadar a aguas profundas, de ir a rescatar a las personas que se están ahogando en este mar, Señor, de circunstancias contrarias, adversas a todo lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos llenar la red tuya, que es tu iglesia, Señor, de que se llene de peces, de que se llene de almas que quieran trabajar en la obra tuya, Señor. Sabemos, porque tú nos lo has dicho, Señor, que tu obra necesita de hombres y de mujeres con ganas de seguir trabajando, que necesitas de gente, de renovación, de fuerza, Señor, porque los tiempos que siguen viniendo, Señor, son malos, son perversos, Señor, y que mucha gente va a llegar a engañar. Ayúdanos, Padre Santo, a llevar a Jesucristo, la vid verdadera, el evangelio de verdad, Señor, el camino hacia ti, para que nosotros, Señor, podamos ver el renuevo en tu iglesia, para que nosotros podamos sentir el avivamiento desde nosotros mismos, Señor, que nosotros podamos dar ese primer paso, Señor, de donde estamos acomodados para ir más allá, Señor, a donde tú quieres que nosotros lleguemos. Te rogamos, Dios, que tú nos acompañes, que tú nos guíes, Señor, que tú nos lleves siempre con bien y bendiciendo nuestro entrar y nuestro salir, Señor, guardándonos, Señor, en el hueco de tu mano. Que todo lo que nosotros hagamos con nuestras manos sea para glorificarte, que nuestros pies se apresuren, Señor, a proclamar tu palabra, Dios, y que donde quiera que nosotros vayamos, Señor, primeramente tu gracia y tu misericordia estén con nosotros, delante de ti, Señor, y después delante de los hombres. Y te rogamos, Padre Santo, que nuestras palabras, cuando estemos evangelizando, cuando estemos nadando en aguas profundas, que nuestras palabras sean sazonadas con tu sabiduría, con tu gracia, Señor, y que lleguen a los corazones de aquellos que necesitan escuchar esa voz refrescante que es la tuya, Espíritu Santo. Gracias, Señor, nos vamos de este lugar, más no de tu presencia, y te rogamos, Señor, que tú nos sigas acompañando para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.